El presidente del Partido Nacional de Honduras denunció que detrás de todas estas invasiones a fincas y a gente que tiene produciendo sus labradíos, gente que ya va a cosechar sus siembras, como una estrategia de parte del Partido Libre para hacerse de fondos mediante el robo del fruto del trabajo de los demás. El presidente de la República dijo ayer que el tema de las invasiones había pasado de ser un tema eminentemente agrario y se había convertido en un tema de seguridad nacional. En las décadas del 70 y del 80 del siglo pasado, se hizo en Honduras una reforma agraria. En Honduras se vendieron y se le dieron al sector reformado más de 4,000 tractores. Se gastaron más de 10,000 millones de lempiras en apoyo al sector reformado. Se puso a todo el Estado hondureño a trabajar en pro del sector reformado y se dieron tierras en el Aguán, en Lloro, en Atlántida, en Olancho, en Occidente, y los grupos campesinos y la Unión de Campesinos y la NACH y todos ellos fueron favorecidos con créditos blandos, con vehículos, con capacitación, etcétera, etcétera, etcétera. Y lamentablemente, 20 años después, la reforma agraria había sido un fracaso porque la producción nacional no solo no creció, sino que se vino abajo. Estos mismos grupos campesinos empezaron con problemas internos, con luchas internas políticas, porque algunos se querían dedicar a la bebiata y a la putería, y otros se querían dedicar a la política, y otros simplemente pasaban en su casa con el machete guindado porque no trabajaban. Por esa razón se vino abajo el proyecto agrario hondureño, que fue un fracaso en el siglo pasado, y que ahora lo han querido renacer, pero con fines eminentemente ideológico-políticos. Al nomás empezar este gobierno fueron invadidas las haciendas del grupo de Miguel Facusé y de otros hacendados grandes de la zona que habían comprado esas tierras a grupos campesinos, que hoy sus hijos reclaman que esas tierras fueron mal vendidas y que es ilegal, pero que cuando fueron vendidas se les pagó y ese dinerito se lo gastaron, ya dijimos en qué, porque si lo hubieran utilizado en invertirlo, hoy esa gente estuviera en otra situación social, no como la que tienen ahorita. Pero bien, ya el gobierno les dio miles de hectáreas y le debe a Miguel Facusé algo así como 700 millones de lempiras para proceder a cancelar eso que después estos mismos campesinos deberán de pagarle al pueblo hondureño, porque ese es un pisto que no se puede regalar, sino que se tiene que recuperar a través del tiempo, lo cual a nosotros nos parece correcto porque no se puede estar regalando el dinero que no es de los que mandan en este país, en el gobierno, sino que es el dinero de todos. Por lo tanto, tiene que volver al pueblo hondureño, a los que pagamos impuestos, porque esos campesinos no pagan impuestos. La gente pobre de este país no paga impuestos, pagamos impuestos la clase media, nosotros los que tenemos que pagar los impuestos y que nos los quitan en el sueldo que nos pagan semanal o quincenalmente. Pues bien, esta situación se ha venido poniendo crítica por el avance de este tipo de gente que hacen invasiones en el Aguán, los montan en buses, hacen invasiones en Cortés, los montan en buses y van a hacer invasiones en Occidente, en las fincas cafetaleras, como está sucediendo en este momento, y en otros sectores cafetaleros del país. Las fincas cafetaleras de este país son los que el año pasado nos dieron 1.200 millones de dólares en divisas. Son los que han mantenido la moneda estable en este país. Ese producto, el café y las remesas internacionales y el crecimiento de las industrias agrícolas o de la agroindustria es lo que el año pasado salvó a este país, porque nosotros no tenemos industria.
lo que tenemos son campos sembrados. Pero, ¿quién va a querer venir a invertir al país si todas las semanas hay un predio invadido? En ellos están coludidos los del MUCA, están coludidos los Copines, está coludido el Partido Libre y toda su gente ideologizada, porque saben perfectamente bien que en río revuelto ganancia de pescadores. Ya nosotros lo habíamos denunciado en un editorial en enero y lo volvimos a decir en marzo, que esto formaba parte de una estrategia ideológico-política de ese sector de los hondureños que están coludidos con todas las izquierdas habidas y por haber de este país para movernos el tapete a la democracia hondureña y, según ellos, refundar a este país para quedarse en el poder como lo están haciendo en Sudamérica los que se dedican a hacer exactamente lo mismo. Y que una vez que llegan al poder es sumamente difícil quitarlos porque ellos hacen lo que sea necesario para corromper las leyes y establecerse en el poder hasta que se mueren. Por esa razón, ha sucedido en Cuba, sucede en Corea y está sucediendo en Sudamérica. Y quieren ahora que nosotros los hondureños nos traguemos esa ácida píldora. Pero estamos aquí, estos medios, para denunciar justamente que eso no suceda, porque estos grupos se han entronizado en los colegios magisteriales, en los grupos ideologizados y anarquizados como el MUCA y otros que se meten a las fincas a tomarse el fruto del producto del trabajo de otros, llevándose de encuentro a los campeños que trabajan ahí y que tienen un mejor sistema de vida porque les pagan mejor y son miles también de hondureños. O sea que cuando entra un grupo de hondureños, sale otro grupo de hondureños afectados. No solo Miguel Facusé, sino los miles de empleados que ahí trabajan. Por esa razón, nosotros esperamos honestamente que ya pasemos de la retórica a los hechos y que no se siga permitiendo que haya más invasiones en este país, porque entonces el capital que necesitamos para conseguir más empleos para aquellos que están desempleados se va simplemente a ir. Y una cosa más, para que entendamos cómo funciona todo, en Honduras tenemos 6 meses de estar escuchando que Honduras es el país que tiene más gente desempleada. La semana pasada, la CIECA dijo que en Centroamérica el país que tiene más empleo es Panamá, le sigue Costa Rica, después Honduras, después El Salvador, Guatemala y por último Nicaragua. Nicaragua, que aquí muchos empresarios inclusive dicen que se están cerrando industrias aquí para ir a abrirlas en Nicaragua. ¿Y saben por qué se abren industrias en Nicaragua? Porque en Nicaragua se paga la mitad del salario de lo que ganan los hondureños y no hay 14º mes. Por eso es mejor irse a Nicaragua y aún así los hondureños tenemos más trabajo y estamos en mejor condición económica. Pero claro, se trata de destrozar al país por estos grupos ideologizados, porque de eso van a sacar ellos supuestamente ganancia de pescadores. Hasta pronto.